Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a un día más del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso, ya pues prácticamente en nuestra penúltima semana. Y vamos a aprovechar estos últimos días que nos quedan para seguir aprendiendo, para seguir reforzándonos y para a la vez irnos dando cuenta que como exportadores tenemos muchas ramas, muchos campos que de pronto deberíamos y debemos en realidad conocer para poder llevar muy bien nuestro proyecto, nuestro negocio de exportación. Entonces, definitivamente este curso no solamente nos está sirviendo para de pronto ampliar conceptos operativos que son muy mencionados, que son muy conocidos, sino para también ahondar y entender que como exportadores tenemos muchas actividades por realizar en el día a día. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros vayamos poco a poco entendiendo cuáles son esas otras tareas. Y dentro de esas otras tareas que también son parte de nuestras responsabilidades como exportadores, es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Pero primero que nada, pues vamos saludando a los chicos que recién se están conectando para poder continuar con la sesión del día de hoy. ¿Ok, chicos? Entonces, el día de hoy básicamente vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar sobre todo lo que se asocia al tema de seguro, a todo lo que es relacionado al tema de pólizas para cargas de exportación. ¿Ok? Y esta clase lo vamos a dividir en dos sesiones. La primera es hoy y la segunda será el día de mañana. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, todos los temas están muy asociados a todo lo que venimos trabajando en las siguientes clases, estos dos temas son vitales porque estos dos están más asociados que nunca. Entonces, los invito a que se puedan conectar y a seguir la secuencia tanto hoy como el día de mañana. El día de hoy, chicos, básicamente vamos a hablar sobre los diferentes puntos asociados a la carga de exportación. En nuestro día a día nosotros vemos infinidades de casos, infinidades de siniestros que de pronto se comienzan a propagar, pero hay algo muy puntual de que nosotros nos comenzamos a enterar en realidad de los siniestros, de los eventos que pueden haber pues dentro del rubro de la exportación cuando ya estamos dentro. Pero cuando nosotros aún no ingresamos al mundo de la exportación, es muy difícil que nos enteremos porque definitivamente nuestro día a día todavía no está ligado a ese rubro. Si lo llevamos por el tema publicitario, por el tema tecnológico, generalmente en el día a día recibimos información de la cual de pronto en algún momento hemos estado asociados o hemos de pronto dado algún clic a alguna página de interés. Entonces, teniendo esto como base, cuando nosotros entramos al mundo empresarial de la exportación, no nos percatamos o asumimos que este tipo de eventos no deberían surgir o simplemente lo víamos por desconocimiento propio. Entonces, termina siendo de alguna otra manera relevante para la forma en la que como exportadores, como exportadores novatos, vamos a considerar si es necesario o no entrar a adquirir un seguro de carga de exportación. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a, de alguna otra manera, no obligarlos a contratar un seguro de carga porque finalmente la decisión es tuya, tú como gerente, tú como cabeza de algún equipo, vas a terminar tomando la decisión que mejor se acomode a la situación de tu carga, ¿ok? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el siguiente caso. ¿Deberíamos nosotros como exportadores trabajar con un seguro de carga? Profesor, de pronto me puedes decir, eso va a depender de, y yo te preguntaría, ¿depende de qué? Profesor, bueno, dependería del tipo de producto que estoy exportando, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a dejar esa respuesta para el final de la sesión. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es también muy cierto que cuando comenzamos a incursionar dentro de nuestras primeras experiencias de comercio exterior, por algún motivo, siempre nos vamos al inicio por el lado de la importación. Si alguno de ustedes nos está escuchando y de pronto pues está ya al día de hoy incursionando en el rubro del comercio exterior, se va a acordar
y de pronto va a confirmarme, y es más, si quieren, escríbanme en sus comentarios, que muchos de nosotros en realidad empezamos desde el lado de la importación. Entonces, ¿qué nos decían en la importación generalmente? A ver si alguno de ustedes puede emitir sus comentarios. Dentro de la importación, cuando estábamos en ese área, nos decían generalmente pues que debíamos asegurar la carga, que de pronto no debíamos conformarnos con el seguro de tabla, o que de pronto hay que asegurar la carga siempre y cuando pues sea una carga de mucho valor que vamos a traer aquí al Perú, y así sucesivamente. Entonces nos vamos con esa idea y nos vamos al otro lado del comercio exterior, al lado opuesto, ¿ok? Y nos vamos desde el punto de vista, desde el asiento, desde la zona de confort del lado de la exportación. Entonces vamos con esa misma idea y pensamos que de pronto no es tan necesario colocarle un seguro de carga porque bueno, mi factura no supera, vamos a coger un producto muy básico, en este caso de la cebolla, no supera los $30.000. Entonces, o a lo mucho alcanza los $50.000. Entonces, de pronto, si bien es cierto, es un valor grande para nosotros como personas naturales, para una empresa que ya va creciendo, termina siendo un intercambio de cada día. Entonces, ante esa situación, muchos de nosotros como exportadores hemos ido asumiendo que no es necesario trabajar con un seguro de carga. Sin embargo, el día de hoy les voy a compartir mi experiencia y también les voy a compartir algunos casos que se han suscitado anteriormente y casos que incluso se han suscitado recientemente. Entonces, cuando nosotros chicos empezamos en el rubro de la exportación, tenemos que entender que nuestro mayor limitante son los recursos, ¿ok? Y dentro de los recursos limitantes que tenemos el recurso del dinero como uno de nuestros principales factores limitantes. Entonces, como cualquier exportador, vamos a siempre querer optimizar el uso del dinero y tratar de usar la menor cantidad de dinero para poder colocar un producto en el mercado destino. ¿Por qué? Porque definitivamente liquidez es lo que vamos a necesitar y por ende, curiosamente, no lo vamos a tener. Porque cuando nosotros comenzamos a embarcar nuestros primeros contenedores, como ya les indiqué anteriormente, sucede que lo primero que vamos a hacer es desembolsar un monto para de pronto pagar a nuestros operadores, para pagar los fletes a las líneas y probablemente desde el zarpe de la nada, desde que comenzaste a iniciar tus operaciones, hasta que los documentos llegaron a tu cliente y el cliente te generó la transferencia y la transferencia internacional de un porcentaje del valor de la factura dura 2 o 3 días, ya han transcurrido por lo menos no menos de 15 días. Entonces, en esa situación, poniéndonos en esa situación, porque yo en esta sesión no estoy hablando para una empresa que de pronto ya tiene un tiempo y ya pues tiene el capital sostenible como para poder adquirir una póliza, sino que estamos hablando de aquellos emprendedores que estamos empezando recién. Vamos a ver con mucha dificultad poder de pronto adquirir un seguro y más que probable vamos a intentar decir de que pues para los próximos embarques o a futuro vamos a tener que o vamos a poder adquirir una póliza de seguro. Sin embargo, el siniestro no diferencia a los nuevos exportadores, no diferencia a los medianos, a los grandes exportadores. El siniestro no determina tiempos ni lugar. ¿Ok? Entonces, definitivamente nosotros, si bien es cierto, cuando nos iniciamos en la exportación tenemos eh, tenemos, mejor dicho, una diferencia radical, porque tenemos que aceptarlo, entre los exportadores y bien posicionados y nosotros, al fin y al cabo, el grado, el nivel, la probabilidad de que seamos partícipes de algún siniestro, ya sea en alta mar o que ya sea pues en el traslado del contenedor desde tu almacén hacia el puerto, termina siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, otra frase que a veces no coincide realmente con la realidad y que en algún momento he escuchado y en algún momento también me decían, era que, Anthony, yo no quiero una póliza de seguro porque finalmente estoy embarcando un contenedor frente a 2.000, 3.000 contenedores que están viajando en esa nave.
los voy a adquirir cuando de pronto ya comience a trabajar un mayor volumen y sea más riesgoso porque viajan más contenedores. Definitivamente a mayor contenedor embarcado tienes más riesgos, eso es cierto. Pero como yo les digo, finalmente cuando sucede un siniestro, la cantidad es diferente para este hecho. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros vayamos desarrollando, por decir así, una cultura de precaución, una cultura de previsión, de anticipación a los hechos. ¿Ok? Y una forma de fomentar esta cultura, de alguna otra manera materializar esta cultura, es justamente adquiriendo un seguro de carga. Entonces, definitivamente cuando estamos hablando de un seguro de carga, tenemos que entender que básicamente es una póliza, ¿ok? Que va a tratar de cubrir la mayor cantidad de riesgos para la mercancía. Y es así como se lo venden bajo este concepto a un importador, ¿ok? Cuando tú levantas un teléfono y te dicen, oye, importador, mira, estás trayendo una carga desde China, desde el puerto de Guangzhou, y definitivamente, pues, tienes muchos riesgos de por medio. Pero básicamente este concepto, esta forma como se le vende a un importador, termina siendo incluso mucho más importante para el exportador. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta situación. Un seguro de tabla es un seguro que quiero mencionarlo, pero que finalmente para la exportación desde nuestro punto de vista no va a aplicar. Es importante mencionarlos porque muchas veces confundimos el seguro de tabla con un seguro mínimo que nos da una línea naviera y que lo vamos a conversar a detalle. Entonces, el seguro de tabla finalmente es un término que se usa más para la importación y que se usa dentro de tu negociación con tu proveedor, pero que finalmente lo va a terminar adquiriendo él, ¿ok? En el mercado en destino. Profesor, pero también en algún momento cuando yo he conversado con un proveedor o con algún comprador, estos mismos me han dicho que que ellos podrían contratar su seguro. Pero en este caso con los compradores, ellos, si bien es cierto, pueden adquirir su seguro por la carga que le estás vendiendo. Aún así, es importante que tú como exportador también lo tengas y lo vamos a ver también a continuación. Entonces, definitivamente, chicos, el seguro de nosotros como exportadores, como proveedores, no les resulta al 100% confiable para nuestros compradores. Entonces, si para ellos tener la carga en el puerto de destino es muy importante y por eso adquieren un seguro, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Entonces, vamos entendiendo que en realidad la preocupación por resguardar, por cuidar el producto, la inversión que tú estás haciendo, termina siendo importante para ambos puntos, tanto para tú como exportador y tanto para tu comprador. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender cuáles son los motivos, cuáles son las importancias de poder pues empezar a trabajar. Un poco para explicarles cuán importante es adquirir un seguro, es comentando ciertos casos, ¿ok? Y a continuación ustedes lo que van a poder ver es una nave conocida como Maersk Honam, perteneciente a la naviera Maersk Line, ¿ok? Esta naviera generalmente transporta mercadería que viaja pues de Perú hacia Europa, hacia Asia, hacia parte del África. Entonces estamos hablando de una línea muy reconocida que tiene un buen posicionamiento en el mercado, que está dentro del top 10 de Alphaliner, esta fuente que lo vimos en algún momento. Entonces no estamos hablando de cualquier nave que de pronto, pues de manera oportuna, tiene una pequeña sede dentro de Perú y te ha ofrecido un flete. ¿Ok? Estamos hablando de una nave muy bien posicionada, donde a continuación, pues podemos mencionar y ver en la imagen que es una nave que ha tenido un siniestro, al parecer ha sido un incendio, ¿ok? Y vemos pues a una unidad que está tratando de apagar este incendio. Entonces, esta nave puntualmente, chicos, fue construida no más de 3 años. Fue construida en el 2017 porque Maersk es una de las líneas que
trabaja mucho en la innovación, trabaja mucho en el desarrollo de nuevas infraestructuras, de nuevas unidades, y justamente pues fue creado con 3 años de anticipación, donde tenía pues una capacidad de cargar 15.262 TUs aproximadamente. Si hablamos en contenedores, dentro de ese viaje donde sucedió el siniestro, estaban viajando en ese momento aproximadamente 7.860 contenedores, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esta nave Maersk Honda? Un martes del 6 de marzo del 2018, aproximadamente a las 3:20 de la tarde, se detecta un incendio dentro de los bodegones de Maersk Line, en la parte inferior a los pisos, pues, de esta nave. Entonces, el fuego, el incendio fue muy rápido, ¿ok? El incendio terminó siendo trágicamente, pues, muy rápido, generando a su vez, pues, el incendio de muchos de estos contenedores quedando totalmente inoperativos, donde la carga, pues, prácticamente no servía más. Entonces, definitivamente, la nave Maersk Honda terminó enfrentándose a este siniestro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué contenedores se calcinaron? ¿En qué condiciones se quedaron? ¿Estuvo carga peligrosa allí dentro? ¿Hubo carga perecedera? ¿Hubo carga seca? Cuestiones que definitivamente, mientras que más valor tenga esta carga, las pérdidas para el exportador van a ser más grandes. Entonces, imaginándonos este caso, ponte a pensar tú como exportador, ¿qué harías en esta situación? Entonces tendríamos que de pronto analizar cuáles son las formas de comunicarnos ante ese siniestro. Definitivamente tu comunicación más directa va a ser pues el informe que te va a enviar la naviera, indicándote que justamente había un incendio y te va a enviar lógicamente la relación de los primeros contenedores que han sido afectados parcial o totalmente por este siniestro. Sin embargo, si tú solo hiciste un contrato con la naviera, no vas a tener mayor poder de negociación. Y tú te preguntarías, profesor, ¿y cómo no podría tener un poder de negociación si finalmente me están informando que probablemente es mi carga la que se ha incinerado? Entonces, en este caso, esto sí es posible, porque definitivamente tú en alta mar no tienes mayor poder de decisión, porque básicamente quien te está representando es la naviera. Y lo que va a suceder también es que, si bien es cierto, la naviera te ofrece una representación, ellos también te ofrecen un seguro, pero muy limitante, que está arropado por muchas cláusulas que al fin y al cabo no te van a beneficiar en nada a ti como exportador. Entonces, ¿qué más sucedió en este caso? Una vez que se pudo culminar con la toma de incidencias de esta situación, aquí a continuación les muestro cómo es que quedó realmente esta nave Maersk Honda. 3 años, chicos, tenía 3 años de fabricación. Ok, al día de hoy, pero cuando sucedió este incidente no había pasado más de un año. Entonces, siempre se menciona esta nave y me gusta mencionarla porque es una muestra, es un recordatorio de los peligros que pueden sufrir los buques en el medio del océano. Ahora yo te pregunto, si tu contenedor hubiera estado al costado, tu único contenedor hubiera estado al costado de la N cantidad de contenedores que embarga un exportador medio promedio, ¿tú crees que este siniestro hubiera hecho la excepción de no afectar a tu carga? Definitivamente eso es imposible. Entonces, este ejemplo es para demostrarle que por algo los fletes, por algo las pólizas de seguro marítimas terminan siendo más elevadas que las aéreas. Y es que se ha detectado cierta cantidad de siniestros, que eso lo vamos a ver mañana, y que todas las aseguradoras a nivel internacional lo han reconocido. Siniestros que no se tiene de alguna otra manera, o que se tiene mayor cantidad de siniestros frente a los despachos aéreos. Por eso que definitivamente
cuando hablamos de pólizas, la póliza de un flete marítimo termina siendo mucho más caro. ¿Ok? Entonces, me dice Héctor, ¿se llegó a determinar el origen del siniestro? Sí. Sucede que dentro de los bodegones, chicos, y eso es bueno mencionarlos, nosotros generalmente cuando en algún momento hemos visto llegar alguna nave, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ingresar a un puerto y ver la recepción de una nave, y si no lo han hecho de alguna otra manera, los invito a tratar de ingresar. Siempre vemos solamente la parte superior, donde lógicamente están los contenedores. Pero como cualquier medio de transporte, los contenedores tienen que aprovechar y optimizar su espacio. Este tipo de contenedor, si bien es cierto, era un portacontenedor, tenía diferentes, estaba aprobado o tenía un certificado de garantía para usar diferentes tipos de productos. Dentro de ellos algunas cargas peligrosas, muy puntuales, a granel, y que justamente viajaban en los bodegones de estos contenedores. Sumados a que habían contenedores con cargas peligrosas, no estamos hablando de armamento puntualmente, pero una carga peligrosa puede ser pues un producto que tiene algún ingrediente activo, producto de, pues, de algún elemento artificial, ¿ok? Que lamentablemente con el movimiento, con el propio ambiente, hizo que se genere este incendio. Entonces el incendio termina naciendo desde los bodegones, desde abajo, desde esta carga granel puntualmente, donde básicamente pues continuó con el resto de contenedores. Es más, el día de mañana vamos a ver que incluso cuando suceden estos hechos, la prioridad, Héctor, del capitán es salvar la nave. Y para salvar la nave, si es que él tiene que arrojar, tiene que tomar la decisión de tirar contenedores al mar, está en el derecho de hacerlo. Entonces, este fue el motivo por el cual se determinó cómo es que se generó el incendio. Pero este es un motivo que te lo estoy contando, pero que tomó semanas en determinarse cuál fue el origen de este punto. ¿Ok? Entonces, un poco repasando esta situación, este incendio con esta nave ya no solamente engloba a los daños que han sufrido la carga durante todos estos tiempos dentro del comercio internacional, sino que también invita a pensar en la seguridad de la tripulación, en la seguridad del capitán, y lógicamente que tiene que ir de la mano con la distribución, con la importancia de la seguridad en las mercancías embarcadas. Este hecho no te sirve solamente para recordar o para de pronto entender que los siniestros existen, sino que tú tienes que entender en que como empresario tienes que tomar estrategias que te permitan reducir las consecuencias inevitables de un siniestro en específico. ¿Ok? Entonces, como exportador, y empezando el tema, es bueno decirlo, que no es que de pronto con esta sesión tú vas a ir y vas a contratar una póliza y vas a eliminar todos tus siniestros posibles. Lo que vas a hacer es reducirlo, más no eliminarlo. Entonces, definitivamente es importante que tengamos en cuenta este detalle. Ante esta situación, ahora sí, podemos entender pues que finalmente contratar un seguro de carga termina siendo un papel, termina siendo un documento, donde básicamente una aseguradora va a asumir los riesgos de las cargas a cambio de ¿qué? De una prima de seguro. Profesor, pero me han dicho que las primas son cada vez más altas cada año. Y eso en realidad termina siendo parcialmente falso. Porque si alguien te lo dijo como tal, no terminó de completar, como decimos siempre en la oración. ¿Qué sucede? Que este contrato celebrado entre tú como exportador y una aseguradora de carga, lo que hace es lógicamente pactar una prima mensual o puede ser trimestral, dependiendo de tú cómo puedas negociarlo, según el valor promedio de tu carga. Lógicamente que si estás exportando, vámonos a productos perecederos que hemos venido hablando la última vez. Si estás exportando, pues, palta congelada, ¿ok? Y estás pagando una póliza,
no va a valer lo mismo que un contenedor de conchas de abanico, por ejemplo, que tienen un valor mucho más ascendente. Entonces, mientras más valor tenga tu carga, más elevado va a ser la póliza de seguro. Y es aquí donde realmente pues te dicen que las pólizas incrementan. Pero ¿por qué incrementan cada año? Porque la póliza, la aseguradora te dice, Anthony, yo el día de hoy te doy una póliza por el monto indicado de manera mensual, pero si ocurre un siniestro, una vez que tú apliques tu póliza a ese siniestro, al siguiente año tu póliza va a incrementarse. Ese es el precio de verte afectado a un siniestro. Profesor, entonces, ¿por qué mejor no pedirle a la línea que comience pues a usar sus propias pólizas? Y en realidad, como les dije al inicio, si bien es cierto, no es conveniente para nadie sufrir un siniestro porque a pesar de que tú vas a dar una prima, como cuando contratas pues un seguro vehicular, por decirlo así, vas a pagar una parte y el resto lo va a cubrir la aseguradora. Definitivamente tienes también pues que proyectarte y entender que al siguiente año tu valor de la póliza que pagas va a incrementarse porque ya empiezas a ser considerado por la póliza como un portador con un mayor riesgo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros queremos de pronto utilizar la póliza de una línea? Lo que va a suceder es que te vas a ver muy limitado. Es como si vayas a un debate, es como si vayas a un juicio, pues sin un abogado. Justamente la aseguradora lo que hace es abogar por ti. Cuando ocurrió este siniestro de la Maersk Honda, hubieron muchos exportadores involucrados dentro de este siniestro. Hubieron exportadores que se proyectaron y tenían una aseguradora y pudieron hacer presencia en esta situación. ¿Ok? Pero hubieron exportadores que también, al no tener un seguro, no tenían una representación interna, a nivel internacional, entonces simplemente tuvieron que supeditarse a lo que acordaba la línea naviera con el puerto más cerca a conectarse. Y es que cuando sucede un hecho, y ya ahora sí vamos construyendo un poco más la idea, cuando sucede un hecho como estos, no es que de pronto ves esta imagen y la nave sí pues se incendió y vamos a decir, vamos a trasladarlo pues como cuando de pronto hay un accidente vehicular, trasladan los autos pues a un costado del carril. Esto no sucede aquí. La nave siniestrada puede quedarse allí semanas, puede quedarse allí meses, hasta que dentro de este punto se determine cuál fue el causante del siniestro. Y luego de ello, si dentro de ese plazo no se termina de detectar, se traslada al puerto más cercano de conexión o conocido como puerto de abrigo, donde este puerto sirve justamente para descargar los contenedores, para de alguna otra manera revisar qué contenedores están aptos y si están aptos trasladarlos pues a una nave de conexión próxima por llegar. Todo este procedimiento puede demorarte semanas. Si tú como exportador te confías en la pequeña póliza, porque es pequeña, que te da la línea naviera, tú vas a estar meses esperando que den una resolución y probablemente tú tengas que asumir todos los costos por almacenaje, por de pronto energía, por uso de maquinarias, por manipuleo que hay en el puerto de conexión que se hayan realizado por este siniestro. Pero si tú en cambio tienes una aseguradora de por medio, una de las principales funciones que hace toda aseguradora es justamente agilizar estos procesos. Es ir, llegar, tocar la puerta al siniestro y decirle, estos 4, 5, 6 contenedores son de mi cliente y justamente yo voy a hacer la gestión, no por el total de contenedores, pero sí por estos casos puntuales. Las aseguradoras, sobre todo las internacionales, tienen a menudo a diferentes personas que se encargan de la parte comercial en diferentes países, en diferentes puertos. Entonces, justamente ellos están especializados para responder a esta situación. Entonces, una pregunta que se cae madura es, profesor, entonces, ¿qué me recomienda contratar? ¿Una póliza nacional o una póliza internacional? Ambos son buenos.
Pero al día de hoy, al menos en lo que respecta a mi experiencia, las pólizas internacionales terminan siendo mucho más conocedoras del mercado mundial, porque hay pólizas específicas que están justamente especializadas en este tipo de transporte marítimo. Pero es importante también mencionar, chicos, que el plus de poder trabajar con una póliza es no solamente cubrirte en este aspecto, sino que lo que tú vas a tener que hacer es de alguna otra manera entender que puedes hacer uso de las pólizas dentro de las diferentes modalidades de transporte. Puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre, intermodal, pero dado que el riesgo en el aspecto marítimo es mucho más grande, vamos a enfocarnos en este caso. Cuando tú pactes con una aseguradora, a ti no solamente te debe de importar cuál es el monto que vas a pagar mensualmente o trimestral o semestralmente, depende de lo que tú negocies, sino que vas a tener que tener en cuenta y pedirle a la aseguradora la relación de hechos y siniestros que ellos te pueden cubrir. Ahora con todo esto del tema del COVID, no hay al día de hoy ninguna aseguradora que te cubra, pues algún siniestro o algún rechazo de carga, porque de pronto entramos nuevamente a un confinamiento y los puertos no están atendiendo, como sucedió al inicio de la pandemia en los meses del 2019 en el Asia, en los últimos meses, entre noviembre y diciembre, que de pronto no se reposicionó los contenedores. Estos eventos hay que tener mucho cuidado porque al día de hoy ninguna póliza lo cubre. Es más, en un último reporte que estuve leyendo, las pólizas con las que trabajo y en realidad en general no cubren devoluciones de contenedores por huelgas en puertos en el exterior. Imagínate que tú eres un exportador que a menudo vende su producto internacional pues al mercado holandés, al puerto de Rotterdam. Si es que dentro de Rotterdam hubo una huelga y la aseguradora considera que tú tienes toda la experiencia, todos los años y toda la capacidad para enterarte de que este puerto probablemente pues esté en problemas como las huelgas, hay pólizas que no te reconocen ese evento. Entonces, lo que te quiero decir aquí es que tú tienes que empezar a leer, a consultar lo que realmente una póliza te va a cubrir. En base a ellos, que tú decides con cuál póliza trabajar. Si seguimos hablando, por ejemplo, profesor, ¿cómo relacionaríamos de pronto un seguro de carga con las tecnologías que hemos venido hablando? Y es que, por ejemplo, para contenedores de exportación con atmósfera controlada, líneas navieras que solamente te aceptan cubrir siniestros si es que tú usas algunas tecnologías en específicas con algunas líneas navieras. ¿Qué quiere decir? Que hay tipo de tecnologías de atmósfera controlada que si tú lo usas, la aseguradora no te va a cubrir. Y lógicamente antes de esto la aseguradora te va a enviar pues un comunicado indicándote lógicamente que si es que tú haces uso de una tecnología que ellos no avalan, de pronto pues no va a ser factible cubrir pues ese evento, ese siniestro. Entonces realmente chicos, lo importante de sentarse a poder negociar, a poder celebrar un contrato con alguna póliza de seguro, es justamente que ustedes empiecen a entender de qué está formado esa póliza. No esperemos como exportadores enfrentarnos a un siniestro para recién enterarnos si es que nos va a cubrir la póliza o no. Entonces, definitivamente chicos, termina siendo relevante que tú vayas cada vez adquiriendo más conocimientos sobre la póliza, sobre la aseguradora con quien trabajas. Y dejemos de lado solamente el escoger una aseguradora porque de pronto tiene la prima más baja. Esto no termina siendo conveniente para un exportador.
¿Qué va de la mano? Y a ver si alguno de ustedes puede inferir de lo que les digo, que como exportadores debemos hacer aparte de contratar una aseguradora. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer a la par del momento en que contratamos una aseguradora? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Si gustan, coméntenlo por el Zoom o de pronto coméntenlo también pues, por el chat del Facebook. Y es que en realidad estoy hace unos minutos tratándoles de dar a entender algo más. Y en realidad a lo que yo me refiero es que cuando tú contrates una aseguradora para fines de exportación, tienes que convertirte en el exportador más lector del mundo. Tienes que convertirte en un exportador que sepa qué está pasando en su puerto en destino, que converse con las líneas navieras sobre los tifones, sobre los huracanes, sobre los meses complicados que hay en alta mar, sobre cómo les fue la campaña pasada en estos meses, preguntándole, oye naviera, ¿por qué en tu tiempo de tránsito en la web salía 20 días y te tomaste 40 días al final? Justamente eso te ayuda a ti a evitar siniestros. Y te ayuda a ti a contratar una aseguradora que realmente lo vas a usar. Si tú de pronto empiezas a indagar sobre el mercado en destino, porque créeme que una vez que empieces a embarcar, vas a tener siempre un contacto en el puerto de destino quien te va a tener al tanto. Si de pronto hubo terrorismo, si de pronto hubo pues huelgas como las hay en los puertos del Asia y son huelgas muy fuertes, como la hubo hace poco el año pasado pues en Hong Kong, ¿ok? Tú vas a tener la capacidad de decir, ok cliente, tu propuesta es muy interesante, pero no puedo embarcar ahorita, porque es prácticamente un riesgo innecesario, sabiendo que la huelga está ahí, sabiendo que la póliza ya me dijo que no me va a aprobar un siniestro que se genera parte de esa huelga porque la aseguradora asume que tú por el contacto constante que tienes con ese puerto deberías saberlo. Eventos como los actos de Dios, que básicamente son los tifones, los huracanes, todo fenómeno natural, son eventos que si bien te puede cubrir una póliza, lo importante también es que tú evites hacer uso de tu póliza. O sea, está bien, págalo, pero evita en lo posible usarlo. ¿Por qué? Porque definitivamente ante este tipo de eventos, tú como exportador vas a pasar por el estrés, por decirlo así, laboral, profesional, de tener que poder ver si es que retornas tu contenido de origen, si es que lo reexportas, si es que simplemente lo declaras pues inservible y pasa a ser manos, pasa a poder de tu aseguradora. Es importante que también tú aprendas a saber cuándo usar y cuándo no, porque los seguros de carga no solamente te cubren a nivel marítimo, también te cubren a nivel terrestre, por eso que hablamos de las intermodales. ¿Qué pasaría si el evento ya no solamente sucede en alta mar, sino que bueno, de pronto tu contenedor salió de tu almacén, está en ruta al puerto, el conductor hizo una mala maniobra, el contenedor lamentablemente se la dio, la fruta se golpeó, se aperturó el contenedor y no sirvió, o como en algunos casos ha pasado que la fruta pues viaja en un embalaje específico que muchas veces con las altas temperaturas resulta siendo inflamable. Y como los contenedores, por ejemplo, refrigerados llevan un genset, ¿okay? Una fuente de energía, hubo una mala conexión eléctrica y se incendió pues el contenedor en pleno movimiento. En estas situaciones tú también tienes que ser inteligente para saber aplicar la póliza. No se trata de que al primer evento que surja, tú vas a decir, oye, yo asumo, yo aplico mi póliza. En este último caso que te he indicado, tienes que tú también comenzar a analizar en manos de quién estaba la carga. Y en este caso, estaba en manos de tu operador logístico. Entonces mi mejor recomendación es siempre pídele a tu operador que active su póliza. ¿Por qué? Porque lógicamente todo operador que trabaja profesionalmente ya al día de hoy tiene su propia póliza de seguro por un monto en específico de valor de carga.
Sí, y cómo tú te das cuenta, si de pronto tú facturas en cada embarque entre 50.000 a 60.000 dólares, pues pregúntale a tu operador de carga por cuánto está valorizado su póliza. Si está valorizada en 80.000 dólares, siéntete tranquilo porque va a poder cubrir tu factura totalmente. Pero si pronto tiene una póliza de seguro de 20.000 y tu factura 60.000, bueno, pues preocúpate. Porque definitivamente ante un evento donde el operador de carga tenga que activar su póliza y no tú como exportador, porque está en manos del operador, definitivamente no va a poder cubrir. Entonces date cuenta que todo es un tema de informarse, todo es un tema de investigar y de preguntar constantemente. Profesor, y en el caso de la línea naviera, cuando sucedió el siniestro, estaba justamente en poder de la línea. Sí es cierto, pero como te he dicho muchas veces, si tú te pones a leer el reverso del BL, te vas a dar cuenta que ellos declaran tajantemente que solamente ellos ofrecen el servicio de transporte. Ellos están transportando tu unidad, mas no están en posesión de ese producto. Entonces, realmente termina siendo interesante saber, entender, porque este es un tema muy importante. ¿Ok? Entonces, no, a ti Héctor, gracias por el mensaje. En realidad termina siendo más que relevante este punto. Entonces, no porque tienes una póliza, no te aloques y digas, ya, bueno, no se preocupen, yo tengo mi póliza, yo la asumo. No, tienes que aprender a ganar experiencia. Y la experiencia también se gana con estos siniestros. Tienes que, como exportador, saber cómo reaccionar ante estos hechos. Es como que si tú te estés enfrentando a un accidente personal, ¿ok? Eh, de pronto en la primera ocasión, pues, no supiste cómo reaccionar, pero seguramente en algún futuro, que todos estamos propensos a tener algún accidente, vamos a saber reaccionar mejor. En esta ocasión sucede así. Y siempre cuando tú trabajas con un operador de carga, consulta en cuánto está valorizado su póliza de seguros. No trabajes sin antes preguntar. He visto exportadores de arándanos, por ejemplo, que se han roto la cabeza, literal, lógicamente, eh, por el hecho de que estuvieron embarcando. El arándano es un producto de mucho mayor valor que la palta, mucho valor que la uva, que la cebolla, lógicamente, y los operadores de carga no podían cubrir esa póliza. Y hubo todo un tema legal, porque definitivamente pues el operador al fin y al cabo tiene que, como sea, cubrir ese punto, pero ya no es la misma tranquilidad. Y al final el cliente se vio obligado, pues imaginemos que el valor de la carga era de 120.000 dólares, te cubría solamente la póliza del operador 70.000, te están quedando 50.000 dólares posibles. ¿Qué haces en ese caso tú? Bueno, negocias. ¿Y cuál es la negociación más común, pero no la más recomendada? Es que, bueno, pues le vas a comenzar a dar carga a ese operador, donde el operador ya no te va a facturar el servicio logístico y te va a ir descontando hasta que pues llegue a completar los 50 dólares. Por un lado tú dices, oye, buenísimo, ¿no? Voy a trabajar con este operador, no me va a cobrar el servicio logístico, el operador se va a dedicar pues prácticamente a trabajar la campaña para pagar ese contenedor, no va a haber utilidad, no va a haber rentabilidad. Pero ¿qué sucede? Que tú pierdes poder de negociación. Porque lo que va a suceder es que tú no te vas a dar cuenta que indirectamente te vas a ver obligado también a tener que trabajar con ese operador. Y cuando tú quieras asignarle carga a otro operador, porque de pronto este con el que trabajabas de manera obligatoria para que te pague lo que te debe, trabaja mal, no vas a poder. Porque aunque trabaje mal, aunque de pronto pues te ofrezca un mal servicio, no digo que todos, sucede, así como también hay pues exportadores que son muy desordenados, que somos muy desordenados y que de pronto no sabemos trabajar en equipo en este rubro. Definitivamente te vas a notar incómodo y no va a ser una buena campaña y probablemente también te llenes de costos. Entonces, mi primer consejo es que cuando ustedes como empresarios empiecen a embarcar, lo primero que tienen que saber es cuánto va a valer su carga. Profesor, pero todavía no he hecho una orden compra, sí, pues, pero tienes que averiguar en el mercado cuál es el precio. Y ya de alguna otra manera te he indicado, y en las siguientes sesiones vamos a aprender a descubrir cómo obtener precios reales de los productos de exportación. Entonces, en realidad, lo que tú tienes que saber es cuánto vale tu carga.
sabiendo cuánto vale tu carga, vas a definitivamente a poder pasar a consultar al operador en cuánto está valorizada la póliza que ellos tienen. Y si cubre, supera el valor de tu factura, pues siéntete tranquilo. Puedes trabajar con ellos. Entonces, vean chicos qué importante termina siendo pues analizar estos puntos. ¿Ok? Y bueno, esto se lo dejo como informativo. Básicamente pues hemos ido hablando de lo que justamente está aquí. ¿Ok? Las navieras están obligadas a ofrecer un seguro mínimo, pero pues es limitado. Como exportador puedes contratar tu seguro adicional, lógicamente. Y algo que sí quiero mencionarles es que se estima, según eContainers, que tan solo el 2% de contenedores son inspeccionadas a nivel mundial en el transporte marítimo. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que dentro del total que tú vienes trabajando en una nave, si tú exportas, en este caso cebollas, no es que en la nave que suba solamente va a viajar cebolla, van a viajar carga IMO, carga peligrosa, y en realidad termina siendo complicadísimo porque eh, es importante entender que al viajar mucha carga de diferentes condiciones, no toda la carga que es exportada es aforada físicamente. Muchas veces pues solamente tiene una revisión documental y ahora con esto del sistema FAS ya se está de alguna otra manera eh, lanzando, la dan una vez que se tengan las guías de remisión dentro del fundo, dentro del almacén, dentro de la planta donde tú empaques. Entonces se está promoviendo a lanzar canales verdes, es decir, que son contenedores aptos para ser exportados directamente. Y solamente un bloque en específico está siendo pues eh, eh, afectado por un aforo, es decir, pasa por un aforo, pero ya ni siquiera es intrusivo, sino es no intrusivo, porque actualmente los contenedores que necesitan pasar aforo pasan por un escáner digital antes de llegar a Callao. Entonces, ante esta situación, lo que nos decía en porcentaje y containers es cierto. O sea, no todos los productos que van a subir a la nave son inspeccionados de manera física. Entonces tú como exportador seguramente vas a decir, oye, estoy cargando esto, pero siempre va a haber algo por allí que de pronto no esté bien distribuido. Justamente al no haber un aforo del total de la carga, porque realmente es imposible, retrasaría mucho la operatividad. Lo único que tiene que hacer la aduana nacional es testear, pues, ¿no? Coger un muestreo. Y justamente esto hace que tu producto siempre esté en riesgo. Si bien es cierto, las navieras tienen claro que tienen que separar la carga peligrosa de la carga perecedera de la carga seca, siempre va a haber un riesgo porque no sabes si tu contenedor va a estar al costado de un contenedor que de pronto se va a incendiar. O simplemente que por un movimiento fuerte por las olas del mar se terminen ladeando los contenedores. ¿Cuáles son algunos riesgos del exportador que hemos ido mencionando durante esta sesión? Estamos hablando de pérdidas, ¿ok? Se cae un contenedor, de incendios, daños, de pronto pues el contenedor no se incendió por dentro, simplemente fueron por los lados, todavía hay un porcentaje de la carga que es valorable. Robos, el contenedor salió de planta, fueron intervenidos las unidades de transporte por algún grupo de sicarios, de pronto pues narcotraficantes, de pronto pues robaron simplemente los contenedores. Por eso que hay muchos contenedores que viajan con custodia, con fuerzas policiales. Entonces, ante esta situación, imaginémonos que no tenías una custodia, como es en el caso de las pecanas, por ejemplo. Eh, y lo que va a suceder básicamente es que pues tu póliza se va a poder activar. Entonces, realmente chicos, vayamos viendo que el seguro de carga responde no a tu necesidad, sino que responde a la necesidad de lo que vive el día de hoy el mercado mundial. No es algo que te están obligando a utilizarlo, pero es algo que los exportadores van formando dentro de su cultura exportadora. Tu cultura exportadora finalmente termina siendo todo lo que tú haces para poder exportar un producto en específico. Pero tu cultura exportadora no solamente termina en vender o en comprar suministros para preparar tu producto, sino que también forma parte de tu precaución, de tu prevención, de anticiparte a los hechos.
Y justamente el seguro de carga termina siendo esto. Ok, chicos, entonces les dejo algunas informaciones que ustedes de pronto van a poder repasar. Esto es justamente lo que veníamos conversando un poco del tema de cuando se queda un contenedor pues varado, producto de un siniestro. Léanlo, repásenlo. Esto finalmente lo pueden hacer ustedes, ¿ok? Entonces, básicamente, para terminar la sesión, profesora, ¿a qué entidades podríamos recurrir? Para los pequeños exportadores debemos enfocarnos en esencia. Y es que cuando empezamos recién podemos acudir a este tipo de aseguradoras. Pacífico, Mafre, Rimac, no estoy haciendo ningún cherry en realidad, sino que son las aseguradoras más conocidas. Pero sí, cuando ya empieces a alcanzar un volumen más grande y mañana vamos a ver qué tipo de seguros podemos adquirir, sí te invito a que comiences a mirar afuera. Afuera ya hay pólizas ya mucho más profesionales que se dedican exclusivamente al tema de contenedores y que te van a dar mayor opciones. Por ejemplo, revisión de tu carga en destino. ¿Ok? De pronto ya el cliente no te va a poder decir, oye, tu fruta llegó o tu producto en específico llegó en malas condiciones, sino que vas a tener a una persona que de pronto pueda hacer la inspección de esta carga. Entonces, chicos, veamos que el tema del seguro de carga termina siendo pues un tema muy importante, muy relevante, muy amplio. Y con esto pues hemos terminado parte de la sesión de este tema y como les digo, vamos a continuarlo mañana. Nuestras clases son de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Los invito, chicos, a conectarse. Estamos en la penúltima semana, aprovechémoslo al máximo. Y aquí les dejo mis datos en caso estén interesados en algún asesoramiento, en algún apoyo empresarial que de pronto pues les sirva o de pronto académico. Ok, entonces chicos, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Agradecerles por su tiempo. Antes de terminar, no vamos a terminar de responder la pregunta de Surimari. ¿Qué tal, Surimari? Buenas noches también a ti. Nos dice, y en el caso pasara si mando por vía aérea, también puedes acceder a una póliza. Recuerda que las pólizas que te ofrecen son multimodales o también pueden ser aplicados específicamente a un producto. Pero tú generalmente, y un exportador generalmente no usa un seguro en específico por una sola modalidad. Porque míralo de este modo. Si tú exportas aéreo, tú necesitas cubrir tu carga, sale de tu packing, cuando llega pues al aeropuerto de origen y cuando llega al aeropuerto de destino. Lo que pase luego de allí, de acuerdo al Incoterm que hayas trabajado, pues es un tema ya del cliente. Pero en el caso, por ejemplo, el marítimo, también vas a tener que asegurar, te vas a ver en la obligatoriedad de comprar un seguro que te cubra, no solamente durante la travesía, sino desde origen. Entonces, las aseguradoras son conocedoras de esta necesidad y ya al día de hoy no te ofrecen solamente un seguro de carga aérea o marítima, sino te hacen un mix que te va a servir a ti y te va a hacer sentir tranquilo. Porque imagínate que estás exportando en el caso de vía aérea y de pronto pues generalmente lo que es en vía aéreo se envía a través de termokins, ¿ok? Que son como refrigeradoras, como una especie de furgones que tienen una temperatura en específica. Entonces imagínate que también se la dio. Estás haciendo uso al final de una carga de seguro multimodal. Ah, profesor, sí, se va aéreo, correcto. Pero finalmente pues termina siendo también multimodal porque estás aplicando tu seguro a nivel terrestre porque se va vía aéreo, pero bueno, pues el accidente fue en carretera. Entonces, definitivamente tienes que consultar con las diferentes aseguradoras y tomar la opción que mejor te parezca. ¿Ok? La idea de tener tu seguro es sentirte tranquilo y no estar pensando en qué le va a pasar a tu carga si es que sucede un evento. ¿Ok? No te preocupes, Surimari. En realidad, esta información está colgada en el fanpage del Facebook de Camex, así que puedes acceder a ella. Y si no, por favor, escríbeme en interno para pedirle pues, a Sergio si es que nos está escuchando para que pueda compartirles el material. ¿Ok? Bien, chicos, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Espero que haya sido de mucho interés y nos estamos reencontrando el día de mañana y a la misma hora.
Muchas gracias y buenas noches, chicos.